Hola, ¿qué tal? Pues hoy me gustaría de alguna manera contribuir o iniciar un diálogo con todos ustedes acerca de la declaración que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, titulada Fiducia Supplicans, nos dio este pasado lunes, 18 de diciembre, que fue firmado por el Papa Francisco. Quiero decirles que el mismo lunes que escuché las noticias, ¿verdad? Porque me llegaron a mi computadora, de alguna manera, a través de los medios sociales, de alguna manera me alarmé, ¿sí? Me alarmé y dije, a ver, Luis, calma un poco, ¿verdad? Y inmediatamente se me vino a mi mente esta frase de Mateo 16, 18, cuando Jesús, allá en la región de Cesarea, está instituyendo de alguna manera su iglesia, ¿verdad? Sobre la piedra de Pedro, y le dice, el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y me vino mucha paz, Entonces, y he empezado a mirar sobre todo algunos videos en YouTube, y sobre todo de algunos sacerdotes y obispos que para mí me merecen todo mi respeto, todo mi amor, unos hombres con una autoridad moral y con una autoridad increíble, ¿verdad? Y de alguna manera quiero solidarizarme y quiero abrir este espacio para el diálogo. Soy su párroco, soy un sacerdote y también su hermano, y quisiera abrir este diálogo porque el documento, quiero decir que no es algo fácil, ¿sí? El documento no es fácil, no que no se entienda. Tiene un lenguaje muy sencillo. Yo lo leí en español, está en la página del Vaticano, yo lo voy a poner la descripción, está en 5 idiomas, ¿verdad? Está en inglés y en español, por supuesto, y es accesible. Lo que pasa es de que el mismo documento, cuando hablamos en la presentación, dice, bueno, que este dicasterio, ¿verdad?, pretende dar una respuesta, ¿verdad?, a algo que se le ha venido preguntando los últimos años y últimamente en este año, ¿verdad? Y dice que, como es normal, se consultó a expertos, ¿verdad? Y se llevó a cabo un amplio proceso de elaboración, y el borrador se debatió en el Congreso de la sección doctrinal del Dicasterio. Entonces habla de que no es un documento que se le ocurrió solamente al Papa, o ahora, como continuamente se culpa al cardenal Víctor Manuel Fernández, sino que pertenece a una comisión, ¿verdad? Pertenece al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pero no tan solo eso, ¿verdad? De lo cual nos afirma que es un documento serio, sino que también dice que se ha suscitado la urgencia de proponer esta declaración de acuerdo a los dubia pasado, ¿verdad? Que en algún momento ustedes ya están como enterados de todo ello, de las preguntas que le hicieron al Santo Padre antes del sínodo de la sinodalidad. El tercer párrafo me parece ser que es muy importante y que creo que nos puede dar mucha luz acerca de la pertinencia y de lo que pretende el documento, ¿sí? Dice, como ya en la citada respuesta del Santo Padre a los dubia de los dos cardenales, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, ¿sí? Entonces dice, se reafirma que este documento, esta declaración, ¿verdad?, se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, ¿sí? Es decir, que no hay un cambio de doctrina. Se dice que continúa, hay una continuación, ¿sí? Entonces, pero hay algo más importante, y algo dice que es en declaración, es dado en forma de declaración. Yo no soy muy experto en esto de los documentos, cuál es la diferencia, pero de alguna manera puede darnos luz los documentos del Vaticano II. Los documentos del Vaticano II son 16 y están divididos en 3 secciones. Están divididos en constituciones, ¿sí?, las constituciones dogmáticas, están en decretos y 3 declaraciones, ¿sí? 3 declaraciones. En este entendido, obviamente todos sabemos, ¿verdad?, de sentido común, que la Constitución carga toda una doctrina y pertenece al magisterio.
Los decretos se hablan de algunas adaptaciones que se han hecho y las declaraciones de alguna manera ni siquiera es decir lo que es como, ni siquiera decir que es opinión de la Iglesia, pero que es del sentido común. Por ejemplo, tenemos estos 3 documentos en el Concilio Vaticano II. Tenemos el documento de Dignitatis Humanae, que habla eso de la dignidad humana, que no es propia de la Iglesia, sino que es propia del ser humano. Segundo, habla de la educación, del Gravissimum Educationis. Y el tercero, de la Nostra Aetate, de la relación con nuestros hermanos cristianos, ¿sí? Entonces, en ese momento podemos mirar que esta declaración, ¿verdad?, de alguna manera, no pertenece a, por decirlo así, a una modificación amplia en la doctrina de la Iglesia. Y como dice el documento, ni siquiera eso pretende, ¿sí? Lo único que pretende es continuar con el diálogo, continuar con las respuestas que han llegado al Vaticano y que un equipo experto se ha dado la tarea de formularlo, que no ha sido a la ligera, ¿verdad? Bien, pero fíjense, esto es algo bien importante. Lo que viene es muy importante porque nos habla de su pertinencia. Dice, no obstante, sí, bueno, dice, como ya en la citada de la dubia, regreso, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Entonces, sin todavía hablar del sujeto, está diciendo que en los dubia queda claro que no pretende, que se mantiene firme a la doctrina tradicional y que no quiere que haya ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Esto responde a lo que está sucediendo en Alemania. En Alemania están creando un rito para estas situaciones, como ahorita lo vamos a mirar. Me reservo estas palabras para llegar a ese momento. No obstante, fíjese, no obstante, el valor de este documento es ofrecer una contribución. Atención, ¿qué quiere hacer este documento? Ofrecer una contribución específica e innovadora, ¿sí? Entonces va a hablar sobre algo muy específico y además el documento sabe que es algo innovador, que no se había dicho antes y que de acuerdo a la oración anterior, que no va en contra de la doctrina, ¿verdad?, de la Iglesia, sino que se mantiene firme en la doctrina tradicional, pero que sí reconoce que es algo, una contribución específica sobre algo y una innovación. ¿Sobre qué? Sobre el significado pastoral de las bendiciones. ¿Sí? Entonces habla del significado de las bendiciones. Esto es el documento. De alguna manera va a hablar a qué tipo de bendiciones, ¿verdad? Pero es una aportación al significado pastoral de las bendiciones, como está allí, que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones estrechamente vinculadas en una perspectiva litúrgica. Dice, bueno, entendemos que las bendiciones se dan en una perspectiva litúrgica y hay alguna manera, ¿verdad? Se está declarando, no se está imponiendo, no se está forzando a nadie, sino se está innovando de alguna manera y se está contribuyendo de una manera específica a entender de algún modo más amplio la bendición. Eso es lo que pretende el documento. Dice, tal reflexión teológica, entonces habla de que esto es una reflexión teológica, ¿sí? No es doctrina, ¿sí? No es dogma, es una reflexión teológica basada en la visión pastoral del Papa Francisco. Otro punto muy importante, y tengo algunos documentos para citar, especialmente su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y también no quiero ser muy extenso, pero quiero que de alguna manera iniciemos esta conversación, ¿verdad? Dice, basada en la visión pastoral del Papa Francisco, implica un verdadero desarrollo, nuevamente, innovación, desarrollo de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio y en los textos oficiales de la Iglesia. Esto explica que el texto haya adoptado la forma de una declaración. Entonces, es una ampliación, ¿verdad? Es un desarrollo de lo que se ha venido diciendo en perfecta armonía, sin contradecir la doctrina.
el cuarto, me parece también el cuarto párrafo, me parece importante leerlo textual y detallado. Y es precisamente en este contexto en el que se puede entender, atención, es en este contexto en el que se puede entender la posibilidad de bendecir, ¿sí? Entonces no habla de decir, ahora todos los sacerdotes deben de bendecir. No, dice, hay la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares. ¿Sí? Recordemos que este término de parejas en situaciones irregulares fue acuñado en la otra exhortación apostólica Amoris Laetitia, donde se habla de que hay parejas, hombre y mujer, que viven sin el sacramento del matrimonio, porque sus situaciones son tan irregulares que no se pueden componer, ¿sí? De alguna manera no se pueden componer, que no se puede apelar a la nulidad o están en proceso de nulidad, ¿sí? Que eso es otro tema, ¿verdad? Entonces, a estas personas hay una posibilidad de bendecirlas. No es una regla, no de aquí en adelante se va a forzar, no, ¿sí? Y a las parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su estatus, es decir, sin estar de acuerdo con su estatus, sin decir no hay nada que hacer, no se tienen que convertir, no tienen que preocuparse. Dice no estamos queriendo decir eso, ni alterar en ningún modo la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Entonces, esta declaración está diciendo muy claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere aportar y qué es lo que no quiere hacer? Y entonces dice, la presente declaración quiere ser, y esto me parece muy bonito, un homenaje al pueblo de Dios que adora al Señor con tantos gestos de profunda confianza en su misericordia y que con esta actitud viene constantemente a pedir a la Madre Iglesia una bendición. Entonces, de alguna manera, con este párrafo dice que estas parejas en situaciones irregulares y las parejas del mismo sexo pertenecen al pueblo de Dios, ¿sí? Y que de alguna manera responde este documento a su súplica, a la súplica de pedir la bendición de Dios, ¿sí? Bien, entonces este es algo que me gusta, creo que es algo muy importante, me quedo con algunas cosas. Bueno, es una contribución específica e innovadora. Sí, es un verdadero desarrollo de la comprensión de la bendición, lo que está diciendo el documento, por eso se llama declaración, y finalmente es una posibilidad, ¿sí? Hay una posibilidad para bendecir a las parejas en situaciones irregulares y parejas del mismo sexo. Bien, ahora, en el número 3, ya en el documento, el número 3 habla de que este documento no es ingenuo, ¿sí? No dice, todos lo van a aceptar. Dice, dicho responsum ha suscitado no pocas y diferentes reacciones cuando habla de las respuestas a los dubiam, ¿sí? Dice, algunos han acogido con beneplácito la claridad de este documento y su coherencia con la constante enseñanza de la Iglesia. Otros no han compartido la respuesta negativa a la pregunta o no han considerado suficientemente clara en su formulación o en las motivaciones expuestas en la nota explicativa adjunta. Y entonces dice, bueno, este documento pretende explicar más lo que de alguna manera el Papa ya había respondido en los dubiam. Y les digo, para mí, yo creo que mi pertinencia en este momento, mi grano de arena que quiero hacer con todos ustedes, no es dejar todo claro. Yo creo que necesitamos sentarnos a dialogar, a platicar, a mirar las dudas, pero creo que es una gran oportunidad, más allá de que entiendo que muchos estén muy molestos, muy enojados, y mi idea es, bueno, vamos a platicar, vamos a mirar qué es lo que estás entendiendo, qué es lo que te molesta, ¿sí? Algunos están teniendo miedo de que la iglesia se esté dividiendo y también, o sea, yo también al principio tuve miedo, de alguna manera me quedé como, ¿qué está sucediendo? ¿Verdad? Y quiero acompañar a todos ustedes con estos sentimientos que está suscitando esta declaración, acompañarlos en un estudio profundo, ¿verdad? Entonces quisiera de alguna manera ir cerrando este pequeño, voy a dejar que
en abajo, que puedan acceder a este documento no es muy grande, tiene un poquito más allá de 40 números, pero quiero leer de alguna manera y quiero decir que ¿en qué dirección va este documento? Desde los documentos oficiales de la Iglesia voy a utilizar el Catecismo de la Iglesia, voy a utilizar la Biblia y voy a utilizar la exhortación apostólica de una manera sencilla del Papa. Entonces, lo primero que quiero decir es, utilizando el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué significa la bendición? ¿Sí? Porque de repente yo me he encontrado con algunas parejas que quieren casarse, que quieren recibir el sacramento del matrimonio y me llegan y me dicen, Padre, queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio. Y entonces yo siempre les digo, no, el matrimonio no es una bendición, el matrimonio es un sacramento, no es una bendición, es un sacramento. Y esto habla pues de esta gran oportunidad de catequizar la diferencia entre sacramento y bendición. Entonces, utilizando el Catecismo de la Iglesia, en el número 1671 dice, entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones. Entonces, ¿qué es una bendición? Es un sacramental. Y dice aquí, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Esto está en el número 1670. ¿Sí? Entonces, en el 1671 dice que la bendición es un sacramental. Y en el 1670 nos dice que el sacramental no confiere la gracia del Espíritu Santo propia de los sacramentos, de los 7 sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla, a disponer a cooperarse con ella. Entonces, una bendición, ¿verdad? Y si va uno al libro de las bendiciones, pues te encuentras con unas bendiciones un poquito raras. Por ejemplo, dice, se puede bendecir a una persona con adicciones. Y entonces tú entiendes, es que están pidiendo, no se bendice para decir, pues síguele con tus drogas. No, se dice, bueno, estás en esta situación y bueno, entonces la oración que se te va a hacer va a predisponer tu corazón, para que te dispone para que cooperes con la gracia de Dios. Es decir, es una fuerza, ¿sí? Y en el número 1667 del mismo Catecismo de la Iglesia dice, la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales, cuando habla en la diferencia del sacramento, estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, pero ya dijimos cuál es su principal diferencia, no dan gracia, ¿sí? Se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, por los sacramentales, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida, ¿sí? Y esto es lo que de alguna manera, este es como el frame, como la manera en donde tendremos que caminar, hacia donde tenemos que dirigirnos. Bien, ahí está. Después, me parece ser que el Catecismo de la Iglesia también, cuando habla de la experiencia de la homosexualidad de las personas con atracción al mismo sexo, en el número 2358 dice lo siguiente, dice, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Aquí está la Iglesia, la Madre de la Iglesia, que dice, al pan, pan y al vino, vino. Dice, hay personas, ¿sí?, que presentan estas tendencias profundamente arraigadas, y dice, esta inclinación que es objetivamente desordenada, es decir, que no va en dirección con el plan natural, ¿verdad?, con el plan natural de Dios, constituye para ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Entonces, ¿qué está diciendo? No está diciendo los gays, no está diciendo los homosexuales, está diciendo las personas, un número apreciable de hombres y mujeres
hombres y mujeres, presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición, ¿sí? Entonces, lo que la iglesia, de alguna manera, madre, nos está diciendo es que se debe de prohibir toda discriminación ante esta experiencia. Y finalmente, ¿verdad?, quisiera acudir a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde el Papa dice en el número 24, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan, ¿sí? Y después va a decir, primerear, y dice, sepan disculpar este neologismo, ¿verdad?, porque es una palabra que él dice, primerear es salir primeramente. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y por ello ella debe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a las cruces de los caminos para invitar a los excluidos, ¿sí? Yo creo que el documento va en esta dirección, ¿sí? Va en esta dirección, en esta iglesia que primerea, en el amor, que sale, que toma la iniciativa, ¿sí?, sin miedo, que sale al encuentro, que busca a los lejanos y llegar a las cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su iglesia y su fuerza difusiva. Me encanta esto, dice. Como consecuencia, la iglesia debe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás, ¿sí? Y entonces, en esta dirección va este documento. Y finalmente, quiero terminar con este otro número que me gusta mucho y que puede ayudarnos, ¿verdad? Como decía, quiero que este video simplemente sea como un inicio, un diálogo, como ahora decimos, que empecemos un conversatorio en esta dinámica sin miedo, y sí, respetando nuestros sentimientos, que pueden ser de enojo, que pueden ser de tristeza, que pueden ser de confusión, pero que como discípulos de Jesús sabemos que los poderes del infierno, los poderes de la muerte no prevalecerán con ella. Tenemos esa confianza. Y que este documento, cuando digo que es difícil porque pretende desarrollar algo, innovar algo concreto de lo cual no estamos acostumbrados. Entonces, quiero invitar a todos ustedes, ¿verdad?, con su prudencia, con su sabiduría, sobre todo esos papás que tienen hijos con esta experiencia y que saben cómo les duele, que podamos sentarnos a dialogar, parejas que están viviendo esta realidad, tanto como dice aquí el documento, regulares, como parejas del mismo sexo, ¿verdad?, del mismo sexo. Me gustaría que este fuera el inicio de un gran diálogo. Y termino con en el número 49 de la Evangelii Gaudium, que dice, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y las comodidades de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Y esta parte me encanta, final. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta
Y Jesús nos repite sin cansarse, denles ustedes de comer. ¿Sí? Y finalmente termino con la Santa Biblia, donde creo que el Papa está en esta dirección. Y solamente cito 2 citas. Mateo 5:45, cuando les dice, después de decir amén a los enemigos, dice, así ustedes serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Sale salir el sol, una bendición para buenos y para malos. Y hace caer la lluvia sobre justos o injustos. Esa es la perspectiva que el Papa quiere sobre este documento y lo que han sentado estos teólogos. Y finalmente, también en Mateo, que es una de las parábolas más conocidas, la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar la bendición y esparció las semillas. Y algunas semillas cayeron en el camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas y otras cayeron en buena tierra y dieron fruto. La naturaleza de Dios es entregarse, es darse. Y creo que esta es la perspectiva que el Papa nos está invitando. Y bueno, deseo que este video lo cojan con mucho cariño, porque es mi intención. Me estoy preocupado por algunas personas que están enojadas, algunas personas que están confundidas, y solamente quiero decir, ánimo, ánimo. Esto apenas va iniciando, vamos dialogándolo y sabemos que el Espíritu Santo nos guiará por caminos inenarrables. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.